Su presencia da consuelo. Hola, bienvenidos a la cuarta lección de esta serie de estudios titulado Principios Básicos. En esta lección estaremos hablando del arrepentimiento. Cuando hablamos de este término, a lo que nos estamos refiriendo es al cambio de opinión, cambio de conducta o cambio de propósito. Pero debemos considerar que se trata de un cambio positivo. Es decir, si yo estaba haciendo algunas cosas de manera equivocada, entonces tengo que cambiar mi actitud. Y ese cambio de actitud justamente se le llama arrepentimiento. Si nosotros leemos la palabra del Señor, nos daremos cuenta que uno de los temas principales en la predicación tanto de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, era precisamente el arrepentimiento. Es más, nuestro Señor Todopoderoso nos hace un llamado a todas las personas para que procedamos al arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice este texto bíblico que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, el Señor entiende que hay muchos pecados que nosotros hemos cometido, pero por desconocimiento, porque vivíamos en ignorancia. Pero eso no quiere decir que Dios está dispuesto a perdonar sin que la persona haga nada. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Dios ordena que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿quiénes deberían arrepentirse? Y la respuesta lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, nos deberíamos de preguntar cada uno de nosotros: ¿alguna vez hemos pecado en nuestra vida? ¿Usted ha cometido algún pecado? ¿Alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha hecho daño a su prójimo? Si es así, entonces usted también necesita proceder al arrepentimiento. Pero debemos entender de que el arrepentimiento consiste en realidad en dar tres pasos esenciales. El primer paso consiste en reconocer que somos pecadores. Reconocer que en un momento dado hemos cometido algún pecado. Y a causa de ese pecado, nosotros vamos a sentir cierta tristeza, cierto dolor. Así como lo expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Entonces, cuando una persona siente tristeza, siente dolor por los pecados que ha cometido, ese es el primer paso. Y ese es un paso que te va llevando hacia la salvación. En segundo lugar, el segundo paso del arrepentimiento consiste en dejar las cosas malas que se estaban haciendo. En una oportunidad, el apóstol Pablo dijo: el que robaba, ya no robe más. Es decir, el segundo paso es dejar de practicar
las cosas malas que estábamos practicando. Y esto lo podemos ver de mejor manera leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, este pasaje nos está hablando de que una gran cantidad de personas había sufrido el castigo de parte de Dios. Pero las personas que se quedaron vivas, ni aún así, dice, se arrepintieron. No dejaron de hacer el mal que estaban haciendo. En este caso estaban practicando la idolatría. Entonces el segundo paso del arrepentimiento es dejar de hacer las cosas malas que estábamos practicando. El tercer paso del arrepentimiento consiste en demostrar por medio de obras, por medio de nuestros hechos, que realmente estamos arrepentidos. Y esto lo podemos ver claramente en Hechos capítulo 26, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo demostramos que realmente estamos arrepentidos? Por medio de nuestras obras. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, decía: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, con nuestros hechos vamos a demostrar que realmente estamos arrepentidos. Entonces, solamente para no olvidarnos y no confundirnos, los tres pasos del arrepentimiento son: en primer lugar, reconocer que somos pecadores; en segundo lugar, dejar de practicar esos pecados; y en tercer lugar, comenzar a producir buenas obras, hacer buenas acciones. De esa manera, dando esos tres pasos, demostraremos que realmente estamos arrepentidos. Entonces, la pregunta que surge para nosotros es: ¿debería un cristiano arrepentirse? Alguien que ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ¿debería de proceder al arrepentimiento? Mire lo que dice el apóstol Juan en su propio testimonio. Él dice en Primera de Juan, el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este caso, cuando el apóstol Juan está utilizando la palabra confesar, es algo que sale de nuestro interior, pero es algo que sale producto de un arrepentimiento. Entonces, un cristiano, alguien que ya recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, si es que ha vuelto a caer en pecado, por supuesto, esa persona se puede arrepentir y debería arrepentirse y encaminar su vida nuevamente en el camino del Señor. Pero ahora vamos a responder la pregunta más importante: ¿por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué es importante que usted se arrepienta? ¿Por qué es importante que todo el mundo procedamos al arrepentimiento? Hay una razón importantísima, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así:
Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Porque por medio del arrepentimiento obtenemos el perdón de pecados. En una oportunidad le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y entonces Jesús le dice: si viene inclusive 7 veces durante un día y las 7 veces viene arrepentido, entonces ustedes tienen que perdonar. Esto, por supuesto, refuerza lo que estamos diciendo, que para poder obtener el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos. Espero que esta lección le ayude a usted a poder identificar cuál es su estado actual. Si su estado actual es el de pecado, entonces usted necesita arrepentirse. Pero estamos viendo que es algo que el Señor nos está llamando, nos está invitando. Solamente quiero terminar esta lección dando lectura a lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice lo siguiente, y espero que también usted reflexione en este texto bíblico. Dice así la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Su presencia